La mansión oficial en Chiado despertó con un ruido inusual aquella mañana de octubre de 1910. En la parte trasera del edificio, lejos de la luminosidad del salón principal, unos hombres retiraban pesadas cajas de los archivos, levantando polvo viejo que flotaba en el aire como una advertencia tardía. El olor a papel viejo se mezclaba con el de la madera encerada, creando un contraste inquietante entre lo olvidado y lo que se exhibiría horas después. Sobre una mesa improvisada, archivos sellados aguardaban su catalogación final antes de la reorganización administrativa que exigía la inminente transición política. Afonso Correia de Vasconcelos observaba la escena desde la distancia, inmóvil, sintiendo un extraño peso en el pecho al oír el sonido seco de los sellos al romperse. Un sirviente se acercó y murmuró que el salón estaba casi listo para la solemne recepción. Afonso asintió, pero su mirada permaneció fija en las cajas abiertas. El primer gancho apareció cuando uno de los empleados leyó en voz alta un antiguo número de protocolo, haciendo palidecer a Afonso por un instante casi imperceptible. Era un número que conocía demasiado bien. ¿Disfrutas de esta historia? Suscríbete al canal y comenta desde donde nos ves. Se giró bruscamente. Se enderezó y ordenó que continuaran, como si ese sonido no le hubiera desgarrado algo por dentro. Arriba, el salón principal presentaba una realidad distinta. Candelabros de cristal reflejaban la luz de docenas de velas. Alfombras recién lavadas amortiguaban los pasos y banderas de la corona decoraban las paredes con forzada solemnidad. Se esperaba que políticos, militares y miembros de la élite escucharan discursos sobre el honor, la continuidad y la estabilidad del Estado. Afonso caminaba por el espacio con paso mesurado, ajustándose el abrigo oscuro que ocultaba un cuerpo cansado y una conciencia inquieta. Su rostro era respetado, su reputación incuestionable. Nadie allí vio al hombre que había pasado noches en vela 25 años atrás, firmando un decreto que sellaría el destino de una mujer sin nombre público. Tocó la mesa donde pronunciaría su discurso, sintiendo la fría madera bajo los dedos, y respiró hondo. Cada objeto parecía demasiado sólido, como si todo el salón estuviera construido para impedir que el pasado cruzara esas puertas. Sin embargo, algo de ese día no permanecería contenido. El reloj dio las 11 y el elegante silencio de la sala contrastaba vivamente con el murmullo inquietante que subía desde los archivos, como una verdad que llamaba a la puerta equivocada. Leonor Ribeiro trabajaba en silencio entre pilas de documentos frágiles, moviéndose con un respeto casi ritual. Sus manos, marcadas por años de trabajo minucioso, se deslizaban sobre papeles amarillentos, leyendo fechas, nombres y notas olvidadas. Vestía con sencillez, funcional, sin adornos ostentosos, pero con firmeza en su postura. Para ella, aquellos archivos no eran restos inútiles, eran recuerdos que insistían en sobrevivir. Al encontrar un expediente sellado con instrucciones explícitas de no ser consultado jamás, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. El sello mostraba rastros de prisa y autoridad. Al abrirlo, reconoció de inmediato el apellido de su madre entre testimonios truncados, cartas ignoradas y despachos fríos. El impacto no llegó en forma de lágrimas, sino de un silencio denso, casi respetuoso. Leonor se sentó lentamente, leyendo cada línea como quien reconstruye una vida robada. Por primera vez, el dolor inexplicable adquirió contornos oficiales. Cerró el proceso con sumo cuidado, como si tocara algo vivo, y se dio cuenta de que aquel trozo de papel ya no pertenecía a las sombras. Mientras el reloj avanzaba implacablemente, Leonor subía las escaleras que separaban los archivos del salón, aferrando el expediente contra su cuerpo. Cada paso parecía acercarla no solo a Alfonso,
sino a una frontera que jamás se le había permitido cruzar. Al otro lado, Alfonso afinaba los últimos detalles de su discurso, rodeado de asesores que hablaban de estabilidad institucional y prudencia. Cuando anunciaron a Leonor, el silencio que siguió no fue de respeto, sino de desconcierto. Entró, dejó el expediente sobre la mesa y se encontró con la mirada cansada de Alfonso. No había acusación, solo la irrefutable presencia del pasado. Alfonso sintió que el simbólico suelo del salón cedía bajo sus pies. El expediente, que debería haber permanecido enterrado, estaba allí, expuesto entre candelabros y discursos. Por primera vez en décadas, comprendió que el silencio tenía rostro, nombre y consecuencias humanas, y el tiempo, implacable, no esperaría su decisión. Alfonso contempló el expediente cerrado sobre la mesa durante unos segundos, como si aquel simple objeto hubiera adquirido un peso insoportable. Pidió a sus asesores que se marcharan, con un tono neutro que impedía preguntas. Cuando estuvieron solos, la sala pareció más grande y fría. Se sentó lentamente, alineó el expediente con el borde de la mesa y respiró hondo antes de hablar. Pronunció el nombre de Leonor con excesiva formalidad, preguntándole qué pretendía exactamente al llamar su atención sobre ese material ese día en concreto. La pregunta sonó más a defensa que a curiosidad. Leonor permaneció de pie, con la postura firme, las manos cruzadas. Respondió que su única intención era cumplir con su función de archivista, asegurar que los documentos existieran donde se pudiera consultar la verdad. El silencio que siguió reveló más que cualquier acusación. Alfonso recordaba vívidamente el año 1885, la oficina sofocante donde había firmado aquel despacho, el argumento repetido por sus superiores sobre evitar escándalos y proteger la estabilidad del Estado. En aquel momento creyó estar eligiendo el menor de dos males. Ahora, frente a la hija de aquella mujer, comprendió la magnitud humana de aquella decisión. Leonor mencionó a su madre sin resentimiento explícito, simplemente describiendo el repentino distanciamiento, la pérdida de sustento, el aislamiento social que le siguió. Cada frase era contenida, pero precisa. Alfonso sintió crecer la incomodidad al comprender que ninguna justificación institucional podría borrar aquellas consecuencias. Leonor relató cómo había crecido escuchando rumores, siempre incompletos, siempre contradictorios. Algunos decían que su madre había sido imprudente, otros que había desafiado a alguien demasiado poderoso. Nunca hubo un documento accesible, una explicación oficial. Esto había moldeado silenciosamente su vida, decisiones profesionales discretas, ausencia de ambiciones públicas, una sensación constante de que le habían robado algo esencial sin derecho a defenderse. Trabajando en los archivos, Leonor creyó encontrar respuestas genéricas, no la esencia misma de su propia historia. Alfonso escuchaba en silencio, sintiendo el peso de los años oprimiendo en ese momento. Intentó interrumpir, ofreciendo explicaciones técnicas, mencionando normas, presiones políticas, el riesgo de inestabilidad que un escándalo podría causar en ese contexto histórico. Leonor escuchó atentamente, pero respondió que entendía los argumentos, aunque no los aceptaba. Dijo que el problema no era solo el pasado, sino la persistencia del silencio hasta el momento presente. Alfonso se dio cuenta, con creciente incomodidad, de que no hablaba con un adversario impulsivo, sino con alguien que había transformado el dolor en claridad. Por primera vez en 1900 décadas, sintió que su autoridad carecía de fundamento. Alfonso se levantó y caminó lentamente hacia una de las altas ventanas del salón, observando el barrio de Chiado, donde pasaban carruajes y los peatones se dedicaban a sus rutinas, ajenos a la tensión del interior.
Habló sin volverse, afirmando que su vida se había cimentado en la idea del orden, que las instituciones debían sobrevivir a los individuos. Confesó, con voz contenida, que nunca se había considerado un hombre cruel, solo necesario. Dijo que al archivar ese caso creía estar previniendo un mal mayor, preservando nombres, evitando un precedente peligroso. Leonor escuchó en silencio, dándose cuenta de que, por primera vez, Afonso no se dirigía a un público, sino a sí mismo. Respondió que comprendía su razonamiento, pero que el coste de esa decisión no había sido abstracto. Había tenido una dirección, un rostro, noches sin comer y días de humillación pública. Contó cómo su madre había perdido el trabajo en menos de 1900. 3 meses, como sus amigos se habían distanciado por miedo a la asociación, como la enfermedad se había apoderado lentamente, agravada por la pobreza y el abandono. Afonso sintió un nudo en la garganta al escuchar detalles que nunca se habían incluido en los documentos oficiales. El proceso que había firmado terminó en páginas frías. La vida real continuaba mucho más allá de ellas. Leonor se acercó a la mesa y tocó el documento con cuidado, diciendo que no buscaba venganza ni exposición gratuita. Solo quería que el documento dejara de ser una tumba. Afonso se giró, mirándola por primera vez, sin la protección de la distancia. Comprendió que su serenidad no era fragilidad, sino resiliencia acumulada durante décadas. El diálogo progresó hacia propuestas que Alfonso conocía bien. Habló de soluciones discretas, mencionando la posibilidad de una compensación sustancial alrededor de 20.000 reis anuales, suficiente para garantizar la estabilidad financiera. Sugirió un ascenso formal dentro de la administración, un puesto seguro, alejado de la exposición. Incluso mencionó con cautela la destrucción controlada de los procedimientos legales, evitando que se utilizaran políticamente en ese momento tan delicado. Cada propuesta se presentó con pragmatismo. Leonor las rechazó todas sin alzar la voz. Dijo que el dinero no restauraría el nombre de su madre, que un puesto obtenido mediante el silencio solo sería otra forma de borrarlo. En cuanto a la destrucción, afirmó que sería repetir el mismo gesto que había causado la injusticia inicial. Alfonso sintió algo cercano al pánico al darse cuenta de que sus instrumentos habituales de control no funcionaban. El reloj del salón marcó el inicio del movimiento de los invitados, y el sonido distante de voces elegantes atravesó las puertas cerradas. La urgencia se hizo palpable. Leonor declaró que no tenía intención de hablar en el salón sin autorización. Quería que la decisión proveniera de él. Eso trasladó la carga moral por completo a Alfonso. Comprendió que guardar silencio requeriría un papel activo en el presente, no solo la inercia del pasado. Por primera vez, la estabilidad que siempre había defendido parecía una construcción frágil, sostenida por un gesto que ahora necesitaba ser renovado o finalmente interrumpido. Alfonso volvió a sentarse, pasándose la mano por la cara en un gesto que delataba su prolongado cansancio. Dijo en voz baja que el país estaba al borde de una ruptura y que cualquier revelación en ese momento podía ser instrumentalizada, distorsionada, utilizada como munición por facciones poco preocupadas por la justicia real. Habló del riesgo de que la verdad fuera devorada por discursos partidistas, perdiendo el sentido humano que Leonor defendía. Ella escuchó atentamente y respondió que comprendía el miedo de ver la historia de su madre transformada en un arma política, pero que el silencio absoluto también era una forma de distorsión. Contó cómo, durante años, le habían aconsejado no hacer preguntas, que aceptara la vaga versión de que era mejor no inmiscuirse en el pasado. Esta prudencia, dijo, no le había evitado ningún dolor.
solo la había hecho sentir sola. Alfonso se sintió impresionado por la simplicidad de esa lógica. Siempre había creído que el tiempo diluía las injusticias, pero aquí estaba la prueba viviente de que el tiempo solo las profundizaba. Leonor añadió que si el proceso se hacía público, al menos habría un registro imborrable. No buscaba aplausos ni condenas inmediatas, solo una mínima restitución de la verdad. Afonso se dio cuenta de que la palabra registro sonaba diferente a escándalo. Por primera vez, vislumbró la posibilidad de un gesto que no fuera ni heroico ni cobarde, simplemente honesto. Aún así, el miedo persistía como un nudo difícil de desatar. El sonido de pasos en el pasillo anunció la inminente llegada de los invitados. Un ayudante llamó discretamente a la puerta, recordándoles que el discurso comenzaría en menos de 15 minutos. Alfonso asintió mecánicamente y lo despidió. El tiempo se había vuelto implacable. Se dirigió a un armario lateral, lo abrió y sacó una carpeta personal que contenía recortes de periódico y notas antiguas. Le mostró a Leonor una carta nunca enviada, escrita años después del cierre del caso, en la que admitía dudas y arrepentimiento. Confesó que había guardado ese texto como una especie de penitencia privada, creyendo que un reconocimiento interno bastaría. Leonor miró la carta con respeto, pero afirmó que el dolor de su madre nunca se había aliviado con arrepentimientos silenciosos. Dijo que comprender el sufrimiento no sustituía el acto de repararlo. Alfonso cerró la carpeta, sintiendo que sus defensas simbólicas se estaban agotando. Preguntó, casi en un susurro, si Leonor estaba dispuesta a escuchar la verdad en público, a revivirlo todo ante quienes preferirían no escuchar. Ella respondió que no estaba preparada, pero que sí estaba dispuesta. La distinción impactó a Alfonso con una fuerza inesperada. Comprendió que la valentía no era la ausencia de miedo, sino una decisión consciente a pesar de él. El reloj seguía corriendo, otro minuto perdido, y la decisión se acercaba como algo inevitable, oprimiendo cada gesto y cada silencio. Alfonso le pidió a Leonor que se sentara, un simple gesto que rompió décadas de jerarquía implícita. Empezó a hablar del inicio de su carrera, a sus 30 y pocos años, cuando aún creía que la lealtad institucional era sinónimo de virtud personal. Relató cómo ese proceso había llegado a sus manos, ya contaminado por órdenes indirectas, recomendaciones veladas y miradas que prescindían de explicaciones formales. Dijo que no era el autor de la injusticia inicial, sino el guardián final del silencio. Al asumir esta posición, creía estar cumpliendo simplemente una función técnica, casi administrativa. Leonor escuchó atentamente, dándose cuenta de que esta confesión no buscaba la absolución, sino una comprensión tardía. Comentó que durante muchos años había imaginado a un villano abstracto, alguien distante y cruel. Descubrir que el culpable era un hombre común, integrado en mecanismos más amplios, complicó el dolor, no lo disminuyó. Alfonso se sintió impactado por esta observación. Siempre se había ocultado tras la idea de un sistema, pero ahora comprendía que los sistemas no firmaban órdenes, las personas sí. Leonor mencionó que había elegido trabajar como archivista precisamente para lidiar con esa zona gris entre los documentos y las vidas. Dijo que había aprendido desde muy joven que el papel no miente por sí solo obedece a quien escribe en él. Afonso bajó la mirada, reconociéndose en esa definición con creciente incomodidad. El diálogo progresó hacia el impacto concreto de esa decisión en la vida de Leonor. Habló de las dificultades económicas tras la muerte de su madre cuando solo tenía 20 años. Los constantes cambios de residencia y la necesidad de abandonar los estudios para trabajar pronto. Mencionó cantidades exactas, fechas y direcciones, como si llenara los vacíos de un proceso que nunca había existido oficialmente.
Alfonso se dio cuenta de que cada detalle desmantelaba su creencia de que el tiempo había suavizado las consecuencias. Preguntó con cautela si Leonor albergaba resentimiento. Ella respondió que se aferraba a los recuerdos y que había aprendido la diferencia con los años. El resentimiento, explicó, paraliza, la memoria guía. Alfonso sintió una extraña carga al oír esto, como si finalmente comprendiera el alcance de lo que había hecho. El salón ahora parecía distante, casi irrelevante ante esa conversación silenciosa. Del pasillo llegaban risas contenidas y el tintineo de las copas que se preparaban. La vida pública avanzaba, sin percatarse de que tras esas puertas una vieja decisión se reevaluaba en tiempo real. Alfonso comprendió que, independientemente de la decisión, nada volvería a ser igual. El pasado, una vez enfrentado, ya no permitía un cómodo regreso al silencio. Afonso se levantó de nuevo, esta vez con menos rigidez, y se dirigió a la puerta que separaba el vestíbulo del archivo. La abrió lo justo para oír los sonidos apagados de las conversaciones y el roce de las sillas al acomodarse. Dijo, casi para sí mismo, que se había pasado la vida entera asegurándose de que puertas como aquella permanecieran cerradas. Leonor observó el gesto y comprendió el símbolo silencioso. Se giró hacia ella y le preguntó qué ocurriría si se revelaba el proceso. Quería saber si existía algún plan, alguna mínima protección contra el caos que podría sobrevenir. Leonor respondió con una honestidad desconcertante. No había garantías. Dijo que la verdad no ofrecía ningún consuelo inmediato, solo la posibilidad de justicia a largo plazo. Explicó que si el documento se hacía público, probablemente habría resistencia, intentos de desacreditarlo e incluso más humillación. Aún así, afirmó que prefería afrontar esas consecuencias antes que seguir viviendo como si la historia de su madre nunca hubiera existido oficialmente. Afonso sintió el peso de la incertidumbre, algo que siempre había evitado con las normas y los procedimientos. Por primera vez, comprendió que la falta de control no era sinónimo de irresponsabilidad, sino de madurez ética. Faltaban pocos minutos para el inicio del discurso, y la urgencia transformó cada palabra en una decisión práctica. La conversación fue interrumpida por un mensajero que anunció discretamente que la sala estaba llena y que se esperaba con ansia la presencia de Alfonso. Les dio las gracias y pidió 5 minutos más, haciendo uso de la autoridad que aún poseía. Cuando volvieron a estar solos, Alfonso se acercó a la mesa y abrió el expediente ante Leonor. Leyó en voz alta un fragmento del despacho que él mismo había firmado décadas atrás. Su voz se quebró ligeramente al oír sus propias palabras, frías y definitivas. Comentó que en aquel momento había creído que el texto resolvía un problema. Ahora veía que solo lo había trasladado a otras vidas. Leonor escuchó sin interrumpir, permitiéndole confrontar el eco de su propio gesto. Alfonso cerró el expediente con cuidado, como si finalmente reconociera su contenido humano. Dijo que aún no sabía qué haría, pero que ya no podía fingir neutralidad. Esa confesión, aunque incompleta, marcó un cambio interno irreversible. El silencio que siguió no fue cómodo, pero sí necesario. Ambos sabían que el siguiente paso no sería meramente administrativo, sino profundamente público. El sonido en la sala se intensificó, indicando que el discurso estaba a punto de comenzar. Alfonso respiró hondo y se ajustó el abrigo, no como un gesto de vanidad, sino de preparación. Le dijo a Leonor que, independientemente de la decisión final, reconocía que el silencio mantenido hasta entonces había sido una decisión activa, no una omisión inocente. Leonor asintió, afirmando que este reconocimiento ya representaba una ruptura significativa. Añadió que no buscaba la absolución ni un castigo ejemplar,
solo que el documento tuviera el mismo derecho a existir en la sala que siempre se había reservado para los discursos oficiales. Alfonso volvió a mirar la puerta, sintiendo el peso simbólico de ese umbral. El conflicto interno llegó a su punto álgido: proteger la imagen construida durante 40 años o permitir que la verdad cruzara el espacio que siempre la había negado. El tiempo se agotaba y la decisión se acercaba como algo inevitable, condensando pasado y presente en un solo gesto que definiría no solo su carrera, sino el sentido último de su vida pública. La sala estaba completamente llena cuando Afonso cruzó las puertas bajo miradas atentas y respetuosas. El murmullo cesó gradualmente, como si su presencia impusiera un orden automático en el ambiente. Políticos, militares y representantes de la élite se acomodaron, esperando el discurso que prometía reafirmar la estabilidad en tiempos inciertos. Afonso se dirigió al podio, sintiendo el peso real del espacio, no solo el simbólico. Cada rostro representaba una expectativa construida durante décadas de silencio institucional. Comenzó su discurso con su tono habitual, mencionando la continuidad administrativa, el deber del Estado y la responsabilidad histórica. Las palabras fluían con soltura, pero algo en su interior ya no encajaba con el discurso. Su mirada se desvió brevemente hacia un lado de la sala, donde Leonor permanecía discretamente, sosteniendo el documento cerca de su cuerpo. Su presencia funcionaba como un punto fijo de realidad en medio de la representación pública. Afonso sintió que se le secaba la garganta al acercarse a la parte final del discurso, la que abordaría el honor y el legado. El contraste entre el texto preparado y el peso que cargaba en su interior se volvió insoportable. Hizo una pausa demasiado larga para el protocolo. Algunos invitados intercambiaron miradas inquietas. Afonso apoyó las manos en el atril, sintiendo la firme madera bajo los dedos, y comprendió que esta pausa era el último espacio posible entre repetir el pasado o interrumpirlo. El silencio en la sala se volvió denso, casi físico, mientras el reloj transcurría segundos que parecían años comprimidos. Alfonso respiró hondo y se desvió de su texto escrito. Dijo que necesitaba hacer una aclaración antes de concluir. La palabra aclaración resonó por la sala como una advertencia imprecisa. Habló entonces de archivos, documentos olvidados y decisiones tomadas en nombre de una estabilidad que no siempre consideraba a las personas afectadas. El tono no era acusatorio, sino serio. Algunos rostros mostraron incomodidad inmediata, otros una cautelosa curiosidad. Alfonso llamó a Leonor por su nombre completo, algo que inequívocamente rompió el protocolo. Un murmullo recorrió la sala cuando ella dio unos pasos al frente, manteniendo una postura firme a pesar de la repentina exposición. Alfonso declaró, con voz contenida, que autorizaba la lectura de un extracto de un expediente archivado bajo su responsabilidad directa, relacionado con abuso de poder ocurrido 25 años antes. Reconoció públicamente que el archivo había sido un acto consciente de encubrimiento. El impacto fue inmediato y silencioso. Leonor abrió el procedimiento con pulso firme y leyó unas líneas cuidadosamente seleccionadas, mencionando fechas, nombres y consecuencias. No hubo dramatización, solo hechos crudos. Al terminar, el silencio que siguió no fue ni aplausos ni desaprobación, sino uno de difícil asimilación. Alfonso volvió a hablar solo para asumir la responsabilidad directa del daño causado sin culpar al sistema. Al hacerlo, renunció al control que siempre había definido su autoridad, permitiendo que la verdad finalmente ocupara el espacio público que se le había negado. La reacción inicial fue de inmovilidad colectiva. Nadie se levantó, nadie habló. La sala, acostumbrada a discursos calculados y aplausos,
predecibles, parecía incapaz de reaccionar ante una verdad que no requería aprobación. Algunos hombres apartaron la mirada, otros mantuvieron el rostro rígido, como si el simple hecho de escuchar ya fuera un riesgo. Alfonso permaneció en el podio, sin buscar más justificaciones. Solo dijo que este reconocimiento no reparaba el daño causado, sino que interrumpía el silencio continuo. Añadió que asumía todas las consecuencias administrativas y públicas derivadas de ese acto. Leonor regresó a su asiento con paso firme, sintiendo el peso de la mirada colectiva, pero también una extraña ligereza al darse cuenta de que la historia de su madre ya no estaba confinada en cajas polvorientas. Un miembro del comité que presidía intentó intervenir, sugiriendo prudencia y un aplazamiento formal. Pero Alfonso respondió con un breve gesto, afirmando que el aplazamiento ya había durado 25 años. Esta frase simple y directa consolidó la ruptura. El clímax no fue ruidoso, era ético. La sala, símbolo supremo de la celebración del poder, había sido atravesada por un documento que solo existía para estar oculto. A partir de ese momento, nada allí podía fingir neutralidad. ¿Disfrutas de esta historia? Deja el me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El impacto se extendió de forma desigual. Algunos invitados se levantaron discretamente y abandonaron la sala, incapaces o reacios a quedarse. Otros permanecieron sentados, asimilando lo que acababan de oír con expresión tensa. Un periodista, presente por casualidad, cerró lentamente su libreta, consciente de estar presenciando algo que trascendía los titulares habituales. Afonso bajó del púlpito sin escolta, caminando hacia Leonor. No hubo una disculpa teatral, solo una mirada directa y una breve frase. Tu madre existió más allá del silencio. Leonor asintió, sintiendo que este reconocimiento público, aunque tardío, restauraba algo esencial. El vínculo entre ellos no era afectivo, sino profundamente ético, cimentado sobre la decisión de interrumpir una injusticia estructural. Afuera, las campanas de una iglesia cercana marcaban la hora, indiferentes a la transformación interna que se había producido en ese espacio. La sala permanecía iluminada, pero la luminosidad ahora parecía excesiva, casi fuera de lugar, dada la gravedad de lo dicho. La verdad no había ofrecido un consuelo inmediato, pero había establecido un nuevo tipo de orden, uno en el que el pasado ya no podía esconderse bajo la alfombra. Las consecuencias comenzaron incluso antes de que la sala quedara completamente vacía. Esa misma noche se emitieron órdenes administrativas para registrar oficialmente el proceso revelado, transfiriéndolo del archivo interno a la colección pública estatal. En los días siguientes, los periódicos mencionaron el episodio con cautela, algunos intentando minimizar su impacto, otros reconociendo el peso simbólico de la ruptura. Afonso fue destituido formalmente de sus funciones en menos de 1948 horas, perdiendo cargos, privilegios y la influencia acumulada durante décadas. Aceptó la decisión sin protestar, consciente de que la pérdida material era pequeña comparada con el alivio ético que comenzaba a sentir. Por primera vez desde su juventud, caminó por las calles de Lisboa sin escolta, sin deferencia automática, sintiendo el peso real de su edad y las decisiones que había tomado. Leonor, a su vez, fue llamada a supervisar la reclasificación del proceso como documento de interés histórico, participando activamente en la descripción técnica de los hechos. Al ver el nombre de su madre registrado sin distorsiones, con fechas, responsabilidades y contexto, sintió algo que nunca antes había experimentado: dignidad oficial. No fue una reparación plena, pero sí un reconocimiento de su existencia. El archivo dejó de ser una tumba para convertirse en un testimonio accesible. Con el paso de las semanas,
Se creó una comisión independiente para evaluar otros casos similares, lo que indicaba que este no sería tratado como una excepción aislada. Afonso fue escuchado formalmente y prestó un testimonio detallado sobre las presiones institucionales y las recurrentes prácticas de silenciamiento. Aunque muchos intentaron reducirlo a un chivo expiatorio, el registro histórico dejó claro que su decisión final fue personal. Empezó a vivir de forma más sencilla, con el apoyo de ahorros legítimos, enfrentándose a las miradas ambiguas de la sociedad que antes lo había celebrado. Leonor decidió permanecer en los archivos, ahora como empleada permanente, asumiendo el cargo con una renovada conciencia. Se convirtió en una referencia silenciosa para los jóvenes investigadores, guiándolos con rigor y sensibilidad. Para ella, permanecer no era resignación, sino compromiso. El salón de la mansión seguía albergando eventos, pero algo había cambiado irreversiblemente. La memoria había dejado de ser meramente decorativa. La historia reciente enseñaba que las instituciones no se fortalecen ocultando las fallas, sino enfrentándolas. La transición política continuó su curso, cargando con el peso de un pasado finalmente nombrado. Meses después, Lisboa ya vivía bajo nuevos símbolos y discursos, pero el impacto de ese gesto persistió discreta y profundamente. Alfonso y Leonor se cruzaron solo una vez, por casualidad, en un pasillo administrativo. No intercambiaron largas palabras. Un breve asentimiento bastó para reconocer que compartieron un momento que los había redefinido a ambos. Él continuó su vida sin títulos, ella con un nombre familiar finalmente restaurado. La historia no los había transformado en héroes, sino en participantes conscientes de una posible reparación. El archivo público, ahora reorganizado, recibía visitantes interesados no solo en las glorias pasadas, sino también en las injusticias sufridas. El proceso, previamente sellado, se había convertido en una referencia de estudio, no por el escándalo, sino por una valentía tardía. La verdad no había destruido al Estado, solo había expuesto sus fragilidades humanas. La moraleja quedó clara, aunque nunca se proclamara en discursos solemnes. Ninguna estabilidad puede sostenerse indefinidamente borrando vidas concretas. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen Naciones Unidas. Tengo corazón si creo que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta, el amor no tiene precio. Entre ustedes también pantalla en allá bondad humana. Años después, el episodio fue recordado no como un escándalo, sino como un hito de transición ética. El pasado había dejado de ser una carga oculta para convertirse en un referente activo. La decisión de permitir que la verdad trascendiera la sala no borró el dolor original, pero evitó que permaneciera invisible. El silencio institucional se había roto no por la revuelta, sino por la responsabilidad. La historia terminó sin triunfos fáciles, pero con una certeza sólida. Cuando la verdad sale de los archivos y entra en la esfera pública, puede destruir reputaciones, pero construye una justicia duradera. En 1915, la antigua mansión de Chiado ya no conservaba el mismo esplendor ceremonial, pero albergaba un archivo público reorganizado, abierto a estudiantes, investigadores y ciudadanos de a pie. Las paredes, antes reservadas para recepciones solemnes, ahora albergaban exposiciones temporales sobre procesos históricos, errores institucionales y reparaciones tardías. En una de las salas laterales, un grupo de jóvenes universitarios consultaba documentos bajo la atenta guía de Leonor Ribeiro. Habló con calma, explicando los criterios de catalogación, contextualizando las fechas y advirtiendo sobre la responsabilidad ética de manipular documentos que representaban vidas reales.
En una discreta vitrina, un antiguo retrato de su madre formaba parte de la exposición titulada Injusticias reparadas, acompañado de una descripción objetiva sin adjetivos excesivos. El proceso antes reservado ahora se citaba en los manuales académicos como ejemplo de ruptura con el silencio institucional. Leonor observaba a los estudiantes con una serenidad forjada a lo largo de los años, consciente de que su decisión no había sido en vano. Afuera, la ciudad seguía transformándose con nuevos símbolos y debates, pero dentro, la memoria permanecía accesible, organizada y viva. La verdad, finalmente liberada de su confinamiento, cumplió su función más simple y profunda: existir. Esa historia no culminó en la redención plena ni en un olvido cómodo, sino en una continuidad responsable. El archivo ya no era una tumba, y la sala, aunque menos imponente, se había convertido en un espacio donde el pasado podía confrontarse sin miedo.